Estimados hermanos, tengan todos ustedes un bonito día. El día de hoy vamos a tocar el tema número 11 de esta serie de conferencias acerca de España en la profecía. Bueno, también comentarles que hoy es nuestra última clase acerca de esta serie de conferencias. Espero que las conferencias anteriores, si lo han visto en orden, realmente espero que lo hayan entendido. Bueno, antes de comenzar con el tema en sí, vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe con su Santo Espíritu. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Perdona, Padre, nuestros pecados. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros para poder comprender el tema que vamos a tratar en este día, Señor. Te pido que nos des inteligencia, sabiduría, discernimiento de mente para poder captar esta última clase acerca de esta serie de conferencias que tratamos sobre España en la profecía. A estas alturas, Señor, nosotros ya debemos estar seguros de que el mensaje del cuarto ángel viene de Tarsis, viene de España, como lo hemos demostrado a lo largo de toda esta serie de temas. Toca el corazón de los hermanos, de las personas que están viendo esta clase, los que van a ver este tema a través del canal de YouTube. Toca su corazón, Señor, para que puedan estudiar este tema y aceptarlo. Porque el tiempo de tu venida está muy cerca, Padre. Tan solo faltan 8 años para que Jesús venga a este mundo. Van a suceder cosas muy impresionantes, Señor, en este corto tiempo. Y te pido que nos prepares para eso. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Bueno, hermanos, llegamos. España en la profecía, parte 11. La semana pasada, en la parte 10, habíamos visto la primera parte de la palabra Tarshish. Hemos dicho que la palabra Tarshish está compuesto por dos palabras, por dos vocablos, por Tar y por Shish. La semana anterior vimos qué es lo que significaba Tar. Ahora, en esta clase, vamos a ver qué es lo que significa Shish. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en esta clase. Es por eso que esta clase lo titulé Shish, el candelabro y Cristo. Shish, el candelabro y Cristo, y vamos a ver por qué lo he titulado de esta manera. ¿Ok? Tenemos aquí la palabra Tarsis, ¿no? La palabra Tarsis. Tarsis está formado por dos vocablos, por Tar y por Shish. La palabra Tar, que está en esta letra rojo, que está en estas letras hebreas que vemos acá, ya lo hemos analizado la semana anterior, la clase anterior. El día de hoy nos vamos a centrar en la segunda parte, en Shish. Nosotros sabemos, bueno, recordando, ¿no? Nosotros sabemos que, bueno, en nuestro idioma, en español, nosotros leemos de izquierda a derecha, pero en hebreo se lee de derecha a izquierda, ¿no? Por eso es esto, ¿no? Entonces, esta parte, esta
Esta parte que está coloreada de verde, ¿no? Que tiene color verde, dice shish. ¿Y qué significa shish? El día de hoy vamos a ver eso. Aquí tenemos esta palabra un poco más grande para que lo puedan ver. Aquí dice shish. ¿Y por qué lo he titulado el candelabro? Por esto, mis hermanos. Porque esta palabra shish tiene forma de candelabro. Miren, tienen hasta sus llamitas, ¿ve? Tienen hasta sus llamitas, mira. Interesante, ¿no? Interesante. Tiene 7 llamitas, 7 flamas. Interesante que la palabra shish tiene forma de candelabro o de las llamas del candelabro. Ustedes saben que aquí no hay casualidades, hermanos. No hay casualidades. ¿Ya? ¿Qué más? Este candelabro representa a la iglesia de Cristo. ¿Se acuerdan de Apocalipsis? Del libro de Apocalipsis. Se debe recordar que en el libro de Apocalipsis se nos dice que hay 7 candelabros y esos 7 candelabros son 7 iglesias. Y en medio de estas iglesias, ¿quién está? Cristo. Eso nos dice Apocalipsis. Si nosotros leemos el mensaje a las 7 iglesias, ¿no? Entonces, en Apocalipsis se nos dice que hay 7 candelabros. Lo vamos a ver más adelante. Estos 7 candelabros se nos dice que son 7 iglesias. ¿Y quién está en medio de estas 7 iglesias? En medio de estas 7 iglesias está Cristo. Es decir, tenemos el candelabro, pero en medio, ¿quién está? Cristo. En medio de su iglesia, ¿quién está? Cristo. Y cuando nosotros escuchamos la palabra que Cristo está en medio de su iglesia, ¿qué cosas se nos viene a la mente? Tabernáculos, Emanuel, Dios con nosotros. ¿Qué significa Cristo en medio de su pueblo? El tema de tabernáculos nosotros lo hemos estudiado a detalle, tanto en el tema 2031 como también en este tema de Tarsis. Es Cristo en medio de su pueblo. Tabernáculo significa Cristo en medio de su pueblo. Emanuel es Dios con nosotros, es Dios que está en medio de su pueblo. O sea, la palabra shish nos lleva a qué? Al candelabro. El candelabro son las iglesias de Cristo, las 7 iglesias. Y estas 7 iglesias, en medio de estas 7 iglesias, ¿quién está? Cristo. No, no nos dice el Apocalipsis, ¿qué nos dice? Que en medio de las 7 iglesias veía a alguien con semejanza de hombre, dice, no. Estaba el espíritu que movía las 7 iglesias. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué cosa representa cada flama, cada llama? Lo vamos a ver recién. Entonces tenemos el candelabro, tenemos que Cristo está en medio de estas iglesias, está en medio del candelabro, Cristo está en medio de la palabra shish, está Cristo. Estamos viéndolo acá. ¿Qué nos dice? Tenemos una llama que no se apaga nunca, porque esta llama del candelabro nunca se apagaba, siempre tenía que estar encendida dentro del tabernáculo, dentro del santuario. Y esa llama que es el Espíritu Santo, que nunca se apaga. Entonces, tenemos una iglesia con una llama que no se apaga nunca. ¿Por qué? Porque está llena del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan esas 7 iglesias, no? Entonces, una llama que no se apaga nunca. ¿Por qué? Porque está llena del Espíritu Santo. Eso representaba la llama del candelabro. ¿Y quién está en medio de esto? Cristo. ¿Y qué letra es esta letra que está en medio de la palabra shish? ¿Qué letra es? ¿Alguien sabe? ¿Alguien? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no? No, hermano. Gracias, hermana, por tu sinceridad. Ahorita lo vamos a ver, mi hermana, ahorita lo vamos a ver. Pero yo sé que cuando lo muestre se van a acordar. Recuerden que esta palabra shish es como si estaría dividida en 3 partes, ¿no? Miren, la primera parte está compuesta por 3 flamas, 3 llamas. La parte central, que es una llama sola, y luego vienen otras 3 llamitas, ¿no? Y es curioso que la que está en medio es la que representaría a Cristo, porque es Cristo quien está en medio de esto.
Entonces, ¿esto es una idea mía o lo podemos comprobar a través de la Biblia, de los escritos? Claro que sí, lo vamos a ver ahora. Que Cristo, o sea, es como si Cristo estaría en medio de la palabra Shish, es como si Cristo estaría en medio de Tarshish, es como que Cristo está en medio de su iglesia, Él es el centro. Interesante, miren. Medio, mitad. ¿Por qué? Porque estamos analizando esta parte, que Cristo que está en medio de su iglesia. Por ahí estamos partiendo. Entonces, tenemos, usando la concordancia Strong, tenemos 4 palabras en el que está ubicada esta letra del medio, que es la letra Yod. La letra Yod, la Yod es una letra que está en estas 4 palabras. Mira, en la palabra Shish está en el medio, luego en la siguiente palabra que significa Yad, esta palabra que está acá significa Yad. La tercera es Jehová y la cuarta es Yehoshua. Lo vamos a ver. La primera palabra es Shish. Entonces, la letra Yod está en medio de la palabra Shish. La letra Yod está en medio de la palabra Shish. Luego, en la otra palabra que es Yad, se encuentra aquí, miren, la letra Yod. ¿Y saben qué significa Yad o no? ¿Alguien se acuerda o no? Esto lo hemos visto, ¿ah? Yad significa, a ver, Blanca, Mano. dime, ¿lo tienes? Mano. Mano, concretamente, bueno, mano está en la traducción bíblica, ¿no? Pero el lenguaje dice que esto significa, claro, mano está en la traducción en la traducción de la Biblia que tenemos, pero Costado. exacto, el lenguaje menciona que es el costado izquierdo, la parte izquierda, sobaco, costado izquierdo, haciendo énfasis en qué, en el lanzazo, ¿no? En la abertura que le hicieron en la costilla izquierda a Cristo. Eso significa yad. Costado traspasado, o sea, está haciendo alusión a qué, al costado traspasado de Cristo, que lo hicieron con la lanza. Entonces tenemos que la letra Yod está en medio de la palabra Shish, que conforma Tarshish. Luego tenemos que Yod también se encuentra ¿dónde? En el costado traspasado de Cristo, donde está el escondedero de su poder. Luego tenemos que Yod también se encuentra en la palabra Jehová, que es Jehová, todos conocemos esto, y también Yehoshua, que viene a ser una alusión a Jesús, ¿no? Interesante. ¿En qué palabras viene a aparecer esta letra, la Yod? Interesante, hermanos. Interesante. Y todas estas están haciendo alusión a Cristo, ¿o no? Shish, el candelabro. Shish, el candelabro. En medio, ¿quién está? De las 7 iglesias, Cristo. Yad, el costado traspasado de Cristo. Jehová, ¿quién es Jehová? El Jehová del Antiguo Testamento es Cristo. Yehoshua, ¿quién es Jesús? Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta, hermanos? ¿Está Sí, claro? hermano. Entonces, a ver, para los que todavía no se han ubicado en tiempo y espacio, ¿no? Hemos comenzado analizando la segunda parte de esta palabra, la shish. La shish es esta letra verde, perdón, esta palabra verde que está en hebreo de color verde es esta de acá. Y esta palabra shish en hebreo tiene forma de un candelabro, no es casualidad, con sus 7 llamas. Y hemos dicho que la llama del centro es la letra Yod. Y esta llama del centro hace referencia a Cristo, ¿de acuerdo? En Apocalipsis se nos dice que hay 7 candelabros y Cristo está en medio de estos 7 candelabros. Cristo está en medio de estas 7 iglesias. Cristo está en medio de su iglesia. Es Cristo. El mensaje es cristocéntrico. El mensaje de Tarsis, el del cuarto ángel, es cristocéntrico, hermano. Es Cristo quien está en medio. Entonces, también hemos visto que esta letra Yod está también en otras palabras. Aparte de Shish, lo encontramos en Yad, que es el costado traspasado de Cristo, Jehová, que es Jehová, y en Yehoshua, que es Jesús. Entonces, interesante, ¿no? ¿A dónde más nos lleva esta letra, la Yod? Sigamos. Génesis capítulo 2, versículo 9. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer,
También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellen White nos menciona, ¿a quién hace referencia el árbol de la vida? El árbol de la vida es Cristo, porque es Cristo quien te da la vida. Él es el dador de la vida, Él es el creador. Él es el espíritu vivificante, Cristo. Él es el árbol de la vida. ¿Y dónde está el árbol de la vida? En medio del huerto. ¿Ves? Cristo en medio de su iglesia, Cristo en medio de su pueblo, el árbol de la vida en medio del huerto. Es Cristo quien está en medio. Y miren que la palabra medio viene del hebreo tabek, tabek. Acá, si se dan cuenta, la tab lo señalé con rojo, porque esto lo vimos en la clase anterior, la palabra tab o tau, que era la primera letra de Tarsis. ¿Se acuerdan o no? Interesante que la palabra medio también hace referencia a la letra tau, que es la letra con la que comienza la palabra Tarsis. Entonces, Tarsis está unido, Tar y Shish están unidos ahí. Éxodo 29:46, y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Aquí es muy claro, dice que Jehová va a habitar en medio de su pueblo. También la palabra Tabek, no Tabek. Es Cristo quien está en medio de su pueblo. Constantemente nos está mandando mensajes acerca también de tabernáculos. ¿Por qué eso es tabernáculos? Es Cristo en medio de su pueblo. El tabernáculo de la reunión que levantó Moisés, ¿dónde estaba el tabernáculo? ¿A un costado del pueblo? No, estaba en medio. Y alrededor del tabernáculo, ¿quién estaba? El pueblo de Dios, las 12 tribus. Eso es, mis hermanos. Cristo está en medio de esto. Por eso es que la palabra Shish no es casualidad que la palabra Shish se escriba de esa manera, haciendo referencia al candelabro, a las 7 iglesias y Cristo en medio de estas iglesias. Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bueno, acá como es el Nuevo Testamento, ya usamos la concordancia Strong, pero en griego, ¿no? Buscamos el griego, ya no el hebreo. Entonces, la palabra medio es mesos. ¿Quién está en medio? 2 o 3 congregados en mi nombre. ¿Quién está en medio? Jesús, porque es Jesús quien está hablando acá. Entonces, tenemos las palabras estas palabras, cuando nos hace referencia a que alguien está en medio, ¿a quién está haciendo alusión? A Cristo. Cristo es quien está en medio. Juan 19:18, y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio de los 2 ladrones. ¿Se dan cuenta? ¿Se está entendiendo, hermanos? ¿Se Sí, entiende? hermano. Bien. Por lo tanto, queda claro que la letra Yod, que es esta letra que está aquí en azul, es Jesús, y él está en medio. Esta letra Yod también hace referencia al costado traspasado de Cristo, que ya lo habíamos visto hace un momento. Esta letra Yod está en medio de la palabra Shish, que tiene forma de un candelabro, y el candelabro es la iglesia de Cristo. Entonces, Cristo está en medio de su iglesia. Entonces, esta letra Yod hace referencia a Cristo, que está en medio de su pueblo. Interesante. Y está en medio de Shish, está en medio de Tarshish. El mensaje del cuarto ángel que viene de Tarshish, ¿quién está en medio? Cristo. Cristo es el mensaje. Es Cristo quien da ese mensaje. Interesante, ¿no? Miren, vamos a leer lo que nos dice Ellen White en El deseo de todas las gentes acerca de estos 2 ladrones que murieron en la cruz, ¿no? Durante largas horas de agonía, el vilipendio y el escarnio habían herido los oídos de Jesús. Mientras pendía de la cruz, subía hacia él el ruido de las burlas y maldiciones. Con corazón anhelante, había escuchado para oír alguna expresión de fe de parte de sus discípulos. Había oído solamente las tristes palabras. Esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Mira, sus discípulos decían eso. Y Jesús en la cruz escuchando eso. Imagínense el apoyo que tenía, ¿no? De su propia gente, ¿eh? Cuánto agradecimiento sintió entonces el Salvador por la expresión de fe y amor que oyó. ¿De quién? ¿De sus discípulos? No, del ladrón moribundo, del que estaba a su costado. Mientras los dirigentes judíos le negaban y hasta sus discípulos dudaban de su divinidad. Y eso que 3 de ellos, Pedro, Juan y Jacobo, habían visto
su transfiguración, ¿no? Aún así habían dudado. El pobre ladrón en el umbral de la eternidad, es decir, ya en el umbral de la eternidad, ya cuando iba a morir, llamó a Jesús. ¿Cómo le llamó? Señor, le dijo, en su agonía. El ladrón le dijo, Señor. Muchos estaban dispuestos a llamarle Señor cuando realizaba milagros, pues, ¿no? Y después que hubo resucitado de la tumba, cuando hacía milagros, muchos le decían Señor, Señor. Y cuando resucitó de la tumba, muchos decían Señor, Señor, claro, o sea, fácil, ¿no? Pero mientras estaba en la cruz, mientras pendía moribundo de la cruz, está hablando de Jesús, nadie le reconoció, sino el ladrón arrepentido que se salvó a la 11ª hora. Interesante. Sus discípulos, nadie, sino el ladrón arrepentido que se salvó a la 11ª hora. Pregunto, el ladrón que murió al lado de Cristo, el ladrón que va a ser salvo, ¿se salvó a la 11ª hora? ¿Sí o no? ¿O a qué se refiere Ellen White cuando dice 11ª hora? Si sabemos que Jesús murió a la 9ª hora, que es las 3 de la tarde. ¿Cómo que el ladrón se salvó a la 11ª si Jesús murió a la 9ª hora? Ahorita lo explicamos. Los ladrones crucificados con Jesús estaban uno a cada lado y Jesús en medio. Así se había dispuesto por indicación de los sacerdotes y príncipes. La posición de Cristo entre los ladrones debía indicar que era el mayor criminal de los tres. Así se cumplía el pasaje. Fue contado con los perversos. Pero los sacerdotes no podían ver el pleno significado de su acto. Es decir, los sacerdotes estaban haciendo que la profecía se cumpla, ¿no? Como Jesús crucificado con los ladrones fue puesto en medio, vuelve a resaltar esto Ellen White, así su cruz fue puesta en medio de un mundo que yacía en el pecado, en medio de un mundo que yacía en pecado. ¿Dónde fue crucificado Jesús? En Jerusalén. Jerusalén es el ombligo del mundo, está en medio del mundo, o sea, literalmente Jesús fue puesto en medio del mundo, crucificado en medio del mundo. Interesante. Y las palabras de perdón dirigidas al ladrón arrepentido encendieron una luz que brillará hasta los más remotos confines de la tierra. Vamos por partes. Se debe señalar que el ladrón murió a la 9ª hora del día y no a la 11ª hora. Entonces, ¿a qué hace referencia Ellen White cuando dice que el ladrón murió a la 11ª hora? Es decir, que murió en el último momento de su vida, en el último momento aceptó a Cristo como su Salvador. En el último momento aceptó a Cristo como su Salvador. En el último momento se arrepintió de sus pecados. Eso significa la hora 11ª, la 11ª hora. ¿Y a qué hace referencia esto entonces? Dice Ellen White, a los trabajadores de la 11ª hora, que viene a ser el remanente del pueblo de Dios en este tiempo, en el tiempo final. Entonces, ese ladrón representa al pueblo de Dios en el tiempo final. Ese ladrón que murió en la cruz representa a las personas que aceptan a Cristo, el mensaje del cuarto ángel, en este tiempo final, a la 11ª hora, ya cuando todo está a punto de acabarse. Por eso dice que murió a la 11ª hora. ¿Se entiende, hermanos? Sí, hermano. Luego, interesante, bueno, cuando acá dice, ¿no? Encendieron una luz. ¿Se acuerdan del Apocalipsis 10, del ángel de Apocalipsis 18 que desciende a la tierra con gran luz, con poder y gloria? Encendieron una luz, ¿no? Ya te tienes que ubicar en Apocalipsis 18, que brillará hasta los más remotos confines de la tierra. ¿Se acuerdan? Confines de la tierra. ¿Dónde eran los confines de la tierra en la época de Jesús, en la época de los discípulos? ¿Se acuerdan que vimos Finisterre? ¿Se acuerdan o no? Sí, Cabo Finisterre. ¿Y dónde quedaba eso, mi querida Blanca? En España. En España. Encendieron una luz, Apocalipsis 18, que brillará hasta España, es lo que te está diciendo. Miren cómo está el mensaje encriptado acá. Todo eso ya lo hemos visto, ¿no? El mensaje que viene de Tarsis, de España, también tiene que llegar a todos los confines de la tierra, es decir, a todo el mundo. Pero esta palabra, confines de la tierra, ya
está haciendo alusión ¿a qué? A España, Finisterre, que está en España. Interesante, ¿no? Interesante. ¿Qué más? Apocalipsis 1:13, lo que les comentaba, dice, en medio de los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, es Cristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, tenía el pecho ceñido con una cinta de oro. ¿Quién estaba en medio de estos 7 candelabros? ¿Quién estaba en medio de estas iglesias? Uno semejante al Hijo del Hombre, Cristo. ¿Qué es lo que habíamos dicho al inicio de la clase? Por eso es que Shish tiene esa forma de candelabro. Es Cristo quien está en medio del mensaje del cuarto ángel. El centro del mensaje es Cristo. Importante, ¿no? ¿Qué tal la analogía que hay acá? Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré a comer del árbol de la vida, de nuevo, que está en medio del paraíso de Dios. Este árbol de la vida, ¿quién es Cristo? Cristo que está en medio de su pueblo. Apocalipsis 5:6. Entonces, en medio del trono de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi de pie a un cordero, como si hubiera sido inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. ¿Quién está en medio del trono? Cristo, el cordero. O sea, estos textos bíblicos que hacen alusión a que alguien está en medio, ¿quién es ese alguien que está en medio? Cristo. Importante la palabra Shish, ¿no? Que tiene a Cristo en medio. O sea, es como si Tarshish tiene a Cristo en medio. O sea, es Cristo, es Cristo quien da el mensaje a través de su profeta, obviamente, ¿no? De su pueblo. Apocalipsis 14:6-7, mensaje el primer ángel. Entonces vi a otro ángel que volaba por en medio del cielo. De nuevo, un ángel que vuela por medio del cielo, con el evangelio eterno para predicar a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, reverenciad a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del primer ángel era un mensaje que predicaba fecha. ¿Para qué? Para la segunda venida de Cristo. Claro, sabemos que Cristo no vino en esa época, pero era un mensaje que predicaba eso, fecha. El mensaje del primer ángel señalaba la fecha para la segunda venida de Cristo en 1843. Es decir, Tarshish nos está introduciendo en un mensaje que viene del medio del trono. En medio, esta palabra en medio, ¿no? Interesante. Como el mensaje del primer ángel ya nos decía fecha, el segundo, el tercero, el cuarto, nos dicen fechas. ¿Qué más? Daniel 9:27, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto obviamente está hablando de qué? De la profecía de las 70 semanas, dice, ¿no? En la última semana, a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién fue ese sacrificio? ¿Quién fue la ofrenda? Cristo, con su muerte en la cruz, ¿no? La profecía de las 70 semanas. Esto ya lo deberíamos saber. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, a la mitad de la última semana de 7 años, es decir, a los 3 años y medio, Cristo murió, tuvo un ministerio de 3 años y medio, de 30 a los 33 años y medio, murió y en la mitad de esa semana muere Cristo y ahí se sacrifica, se elimina los sacrificios y las ofrendas, se cesa los sacrificios y las ofrendas. Y miren, a la mitad de la semana. Una semana está compuesta por 7 días. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La mitad vendría a ser 4. Y en esa mitad, Cristo es crucificado. A la mitad de la semana. O sea, Cristo está en medio de todos, hermanos. 4.000 también, ¿no? Sí, ahora vamos a ver eso. Ahora vamos a ver eso, mi querida hermana. Entonces tenemos 7 días, 7 llamas, la mitad. Ya hemos dicho desde un principio que la letra Yod, que es la que está al centro de la palabra Shish,
hace referencia a Cristo. Y, y los textos bíblicos también lo dicen, a la mitad de la semana. A la mitad de la semana, Cristo es sacrificado. Miren, ¿qué más? Lo que mencionaba nuestra hermana Blanca, 7,000 años, 6,000 de pecado y 1,000 años en el cielo. ¿Qué pasó en el año 4,000? En el año 4,000, bueno, el año 4,000 no, perdón. ¿Qué pasó cuando se cumplieron los 4,000 años? Cuando se cumplieron los 4,000 años de creación, Cristo nace. Y cuando se cumplieron los 4,000 años de pecado, Cristo muere. Interesante. Cuando se cumplieron 4,000 años de creación, Cristo nace. Y cuando se cumplieron 4,000 años de pecado, Cristo muere a la mitad de la semana. Impresionante. Como la palabra shish ya nos estaba mandando a ver esto también, que Cristo tenía que morir en el año, después de 4,000 años de pecado, que Cristo tenía que nacer después de 4,000 años de creación, que Cristo tenía que nacer en el año 4 antes de Cristo. Impresionante. Impresionante, hermanos. Todo lo que significa la palabra shish. En el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4,000 años había prefigurado al Cordero de Dios. Aquí está. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Cristo muere a la mitad de la semana. Siempre está en medio. Cristo siempre está en medio. ¿Se entiende, hermanos? ¿Alguna duda hasta ahí? No, hermano, está muy claro. Gracias. Sigamos. Juan 7:14. Mas a la mitad de la fiesta de tabernáculos, subió Jesús al templo y enseñaba. A la mitad de la fiesta de tabernáculos, Jesús subió al templo y enseñaba. La fiesta de tabernáculos dura 7 días, por lo que Jesús subió al cuarto día al templo. Interesante. La fiesta de tabernáculos dura 7 días. Sin embargo, a la mitad de la fiesta de tabernáculos, es decir, en el cuarto día, Jesús subió al templo. O sea, siempre haciéndote alusión a la mitad y al número 4, ¿no? Cuarto ángel, ¿no? Mensaje del cuarto ángel. ¿Van captando o no el tema? ¿Cuál es la relación, no? El Sí, 4 con hermano. todo esto. Se debe señalar que después de los 40 días, porque Jesús resucita y estuvo 40 días en este mundo caminando, Jesús ascendió a los cielos después de 40 días de estar en este mundo, después de su resurrección. 40, está el 4 también ahí. ¿Y a dónde subió? Al santuario celestial a hacer su obra mediadora, ¿no? Esta cita bíblica, la de Juan 7:14, ya estaba señalando que Cristo subiría al santuario celestial a los 4,000 años de pecado, en el año 31. Interesante, mis queridos hermanos. A la mitad de la semana, que es el cuarto día, Jesús 40 días en este mundo y se va al santuario celestial. Al cuarto día se va al santuario terrenal, bueno, al tabernáculo, ¿no? Subió al templo. Y todo esto nos hace referencia a los 4,000 años de pecado, que es cuando Jesús muere, resucita y se va al cielo. Y 4, y cuando escuchamos el número 4, 4, 4, Jesús es la mitad, mensaje del cuarto ángel. El 4 está ahí. Interesante, ¿no? Amén. No es casualidad esto. Esto no puede ser casualidad, hermanos. No es casualidad. ¿Y el mensaje del cuarto ángel de dónde viene? De España, de Tarshish. Y es la misma palabra Tarshish que nos está llevando al mensaje del cuarto ángel, y el mensaje del cuarto ángel nos lleva a Tarshish. Es un ida y vuelta, ¿no? Impresionante. ¿Qué más? La palabra Shish también deriva de este otro vocablo, de esta otra palabra que es Shesh. Shesh es esta palabra, miren. La diferencia con Shish es que la palabra Shesh no lleva la letra Yod en medio, es decir, solo tiene 6 llamitas, porque la del medio no se encuentra, pero deriva también de esta palabra. Esta palabra se encuentra
en la H 8337 de la concordancia Strong. Viene del masculino shisha, número primaria, que significa 6. Y esto a la misma vez deriva del H 7797, que significa shesh, más allá de 5 o de los dedos de la mano, como ordinario, sexto, decimosexto, 16, 6, 660, sexto. O sea, shesh vendría a ser 6. Pero este 6, ¿de dónde deriva a la misma vez? Del H7797. Y vamos a la concordancia Strong. ¿Y qué palabra se encuentra en ese orden? H7797 se encuentra sus, que tiene las 6 llamas, pero le falta la del medio, ¿no? ¿Y qué significa? Sus significa sis, que es la segunda parte de este vocablo, tar, sis o tar, shish. Raíz primaria, estar brillante, alegre. El mensaje del cuarto ángel es un mensaje de juicio también, pero es un mensaje que te anuncia la segunda venida de Cristo. Entonces, para el verdadero cristiano, el mensaje del cuarto ángel tiene que ser un mensaje alegre, porque ya Cristo viene por segunda vez, ¿no? Alegrar, alegría, regocijar, gozar. Interesante. Sis. ¿Y qué más? Nota, curiosamente, en catalán, este sis está en hebreo, ¿eh? Pero en catalán sis es igual a 6. Y justo acá tenemos 6 llamitas. Como si estaría en catalán. ¿Y dónde está Cataluña, hermanos? En España, ¿no? Interesante, ¿no? En catalán sis, esto está en hebreo, pero en catalán sis significa 6, que te lleva a shesh, y de shesh deriva tarshish. Al quitar la letra yat, que es la que está en medio, solo quedan 6 llamitas, ¿no? Porque sis es igual a 6, esto viene de sis viene del shesh, y shesh viene a ser esta palabra con estas 6 llamitas, ¿no? 6.000 años. 6.000 años. Interesante, ¿no? Cómo todo está unido. Incluso el catalán, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una palabra en catalán tenga el mismo significado a una que está en hebreo? Imagínense. Es increíble. Increíble, increíble. Hermanos, aparte de Blanca, los demás, ¿están ahí? ¿Se está entendiendo o no? Sí, Sí, hermano. hermanito. Sí, Bien, hermano. bien, bien. Ya para ir terminando, ¿ah? Tenemos acá la palabra shish, estas 7 llamas con Cristo en medio, que es la llama central. ¿Qué tenemos? 3 en 1, 3 en 1, 3 llamitas en 1, miren, 3 en 1. ¿Qué más? Acá también tenemos 3 en 1, son 3 llamas, pero estas 3 llamas están juntas, ¿no? Es 3 en 1. 3 en 1 es el mensaje del cuarto ángel, el mensaje de los 3 ángeles más unido el mensaje del cuarto. 3 en 1, son 3 mensajes en un solo mensaje, mensaje del cuarto ángel. 3 en 1 también es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 en 1, 3 en 1. Impresionante, ¿no? 3 en 1 igual a 31. ¿Qué piensan ustedes? ¿Casualidad? ¿Y 3 más 1 cuánto es? 4, cuarto ángel. ¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo, hermanos, con este análisis? Sí, Excelente, hermano. Nos lleva al 2031. Excelente, excelente. Nos lleva. ¿Y en la mitad quién está? Cristo, Cristo. que murió a la mitad de la semana. El número 4. 31, 3 más 1, 4, cuarto ángel, 3 en 1, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Impresionante, hermanos. El cuarto ángel es 3 en 1. Ellen White lo describe de la siguiente manera. El último, que es el cuarto mensaje, es la unión de los 3 ángeles y con más fuerza y con nueva luz. ¿Cuál es esta nueva luz? El mensaje del 2031, juicio de los vivos, etc. La naturaleza del pueblo, que es el pueblo de Dios, es la naturaleza de Dios, en el sentido de que somos hechos a su imagen.
La naturaleza del pueblo es la naturaleza de Dios, porque estamos hechos a su imagen. Participamos de su divinidad. El cuarto ángel es 3 en 1, lo dice la misma Ellen White. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Vamos a ver qué es lo que dice Ellen White acerca de este mensaje del cuarto ángel. Se me señaló la época en que terminará el mensaje del tercer ángel. La época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. O sea, en esta época que es el mensaje del cuarto ángel, ¿no? El poder de Dios había asistido a sus hijos, quienes después de cumplir su obra estaban preparados para sobrellevar la hora de prueba que les aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor y se había reavivado el viviente testimonio. ¿Cuándo se va a recibir la lluvia tardía? La lluvia tardía comenzó a caer. Desde el 2001 está cayendo un poquito más. 2028 con la ley dominical, el derramamiento del Espíritu Santo va a ser pero grande en el pueblo de Dios. Estamos en esa época. Es el pregón del tercer ángel, es el cuarto ángel. Por todas partes había cundido la postrera gran amonestación, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. ¿Cuál es la postrera gran amonestación? Cristo viene en 2031, juicio de los, mensaje del cuarto ángel, juicio de los vivos, 2031, tercer Elías. ¿A cuánta gente le hemos dado este mensaje, este hermoso mensaje, esperando que acepten, sobre todo al pueblo adventista? Y no lo aceptaron, la mayoría. Hay algunos que sí lo van a aceptar, pero la mayoría no lo aceptaron. Es profecía, Ellen White lo dice. ¿Y qué sucede a esta gente? Se agitaron y se enfurecieron, ¿no? ¿Por qué? Porque habían rechazado el mensaje. Y cuando vieron que el mensaje era cierto, ¿qué van a hacer? Se alegran, se enfurecen. ¿Por qué? Porque no aceptaron el mensaje en su momento. Imagínate. Y se vienen contra nosotros, como si nosotros hubiéramos tenido la culpa. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Esto es ya en la época, en esta época, mi hermano. Este es en la época final ya. Mensaje del cuarto ángel. ¿Se acuerdan del ángel con tintero de escribano en la cintura? Esto lo vimos al analizar Ezequiel capítulo 1. Si no me no, Ezequiel capítulo 9, perdón. Lo analizamos el ángel con tintero de escribano en la cintura. ¿Se Sí, acuerdan? Lo vimos hace unas sí, clases atrás. Ya sellando y numerando a los santos, los 144,000 también que están aquí. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario en el santuario celestial y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. El juicio terminó. El que es justo, que siga siendo justo. El que es injusto, que siga siendo injusto. Consumado es. El juicio se acabó, se cierra la puerta y ya está. Este mensaje, el cuarto ángel, juicio de los vivos, que es lo que el ministerio también está predicando. Hay que ser quizás hasta un poco necios para no creer en esto. La verdad es necedad para no creer en esto, hermanos. Es necedad. Tanta luz y rechazar esto, ¿no? Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. El juicio terminó. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Juicio de los vivos. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes, en el que nos encontramos ahora. Si Dios quiere, más adelante trataremos sobre esto. También haremos un seminario acerca del juicio de los vivos, para estar seguros de eso también, porque hay mucha gente que duda de esto también. No deberíamos dudar, hermano. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Miren en dónde está Ellen White en visión, ¿no? Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto está en primeros escritos en el capítulo terminación del tercer mensaje.
Impresionante, ¿no? Terminación del tercer mensaje. La terminación del tercer mensaje es el cuarto mensaje, el mensaje del cuarto ángel. ¿Se entendió, hermanos? Sí, Sí. hermano. Sí, Ya. hermano. Sí, hermano. Sigamos entonces. Tenemos aquí la palabra Tarshish, ya haciendo un resumen de todo lo que hemos visto desde la primera clase hasta el día de hoy, que es la última clase. Y justo es la clase 11, ¿ah? 11, un número con mucha simbología también. El 9-11, ¿no? El 11 de septiembre. 11 clases. Coincidencia, ¿no? La clase del 2031 tiene 33 conferencias, imagínense, ¿no? Son 33, que son 3 veces 11. Imagínense. Bueno. Tenemos aquí la palabra Tarshish que está en medio. ¿Qué hemos visto durante todo este tiempo, hermanos? ¿Qué hemos visto que significa esta palabra Tarshish? El sellamiento. Hemos visto que esta palabra tiene relación con el sellamiento. Hemos visto que tiene relación con el cuarto ángel, lo hemos visto. El cuarto ángel viene de Tarshish, viene de España. Hemos visto a Cristo como sumo sacerdote, como sumo pontífice y como mediador. Hemos visto, ¿ah? Para los que no han visto todas las conferencias, vean las conferencias en orden y hemos visto todo esto. ¿Qué más hemos visto con la palabra Tarshish? Referencia a los 6.000 años de pecado. Claro está. ¿Qué más hemos visto? Señalar, marca, quiénes serán sellados, quiénes no serán sellados. Eso también está con la palabra Tarshish. Recuerden Ezequiel 1, Ezequiel 10, la rueda dentro de otra rueda, Ezequiel 9, hemos visto. ¿Qué más hemos visto? Puerta de palacio, Nueva Jerusalén. ¿Se acuerdan que la clase anterior vimos esto? Con la palabra tar, que significa portero también, ¿no? Interesante. ¿Qué más hemos visto? El sacrificio de Cristo a los 4.000 años de pecado. ¿Qué más hemos visto? Final del plan de redención a los 7.000 años. Todos estos temas lo hemos tratado en esta serie de conferencias y todos estos temas están relacionados con la palabra Tarshish, con España. Todo esto, hermanos, vendría a ser también el mensaje del cuarto ángel. Un resumen, ¿no? Los puntos quizás más importantes de lo que hemos visto. Mensaje del cuarto ángel. ¿De dónde? ¿Quién está en el centro? España. De España sale el mensaje. ¿Y quién está en el centro del mensaje? Cristo. Siempre Cristo está en el centro. Y ya para terminar, vamos a leer una cita en el que Ellen White dice, mensaje del cuarto ángel tal cual. Miren, dice, el mensaje debe ir de este a oeste, o sea, y viceversa. De este, memorícense esto, el mensaje debe ir de este a oeste y viceversa. ¿Quién está en el este? Jerusalén. ¿Quién está en el oeste? España. De Jerusalén a España, de España a Jerusalén, de oeste a oeste y viceversa a todo el mundo, ¿no? Vendrá un gran zarandeo. Los que profesan creer en la verdad están ahora dormidos. Necesitan despertar porque la luz de la verdad no solo ha resplandecido sobre ellos, sino que ha hecho su obra como es debido. Dios tendrá representantes en todo lugar y en todas partes del mundo. Justo en estos días, el ministerio ha ordenado a 2 pastores, ¿no? A Javi y a Luis. Dios tendrá representantes en todo lugar y en todas partes del mundo, hermanos. Esta ordenación de pastores se da en el momento adecuado, en el tiempo señalado, ¿no? Ahora, la iglesia del ministerio, iglesia cristiana, el ministerio del cuarto ángel, oficialmente ya viene a ser el relevo de la iglesia adventista. Oficialmente ya. Dios está preparando a su gente para esta última parte del tiempo. ¿Qué más? Miren, ahora debe darse en todas partes del mundo, el mensaje del cuarto ángel. Si alguien tenía dudas que hay un cuarto ángel, pues aquí el lenguaje lo dice con todas sus letras. Mensaje del cuarto ángel. Para aquellos adventistas que dicen que no se menciona el cuarto ángel, que solo son 3 ángeles, aquí el lenguaje es clara. Mensaje del cuarto ángel. Clarísimo. Aquí no hay que interpretar más nada. Está como se lee, así se entiende. Mensaje del cuarto ángel. Debe darse en todas partes del mundo.
Que sigue el tercero. Mira, más clara no puede ser. Será el mensaje de la cosecha. Es el mensaje que anuncia la segunda venida de Cristo. Y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. Apocalipsis 18. El Señor tiene este último llamado de misericordia para el mundo, pero la perversidad de los hombres desvía la obra de su verdadera misión y la luz tiene que luchar en medio, ¿no? De nuevo, las palabras en medio de las tinieblas de los hombres que se sienten competentes para realizar una tarea que Dios no les ha asignado. El mensaje del cuarto ángel. Y acá dice que este mensaje debe ir de este a oeste. Es por eso que la profecía tiene que cumplirse. Los judíos en el tiempo del fin. La señal de Jonás. ¿Cuál era la señal de Jonás? ¿Cuál era la señal de Jonás? Que los judíos, los que Mensaje de aceptan... maldición. Perdón, perdón. Pueden Que el hablar... mensaje venía de España, ¿no? Exacto. La señal de Jonás es los judíos, los que aceptaron a Cristo, dieron el mensaje y ese mensaje llegó hasta España, de este a oeste, como dice. Pero luego dice y viceversa, o sea, luego el mensaje tiene que ir de oeste a este para aquellos judíos que están en el tiempo del fin, los judíos de esta generación, reciban este mensaje y puedan salvarse. La señal de Jonás. El mensaje del cuarto ángel debe darse en todas partes del mundo y debe ir de este a oeste, de Jerusalén a España, y luego tiene que regresar y viceversa, de España a Jerusalén y a todo el mundo. Ahora entienden por qué en la introducción de esta serie de conferencias, en la parte introductoria de todos los videos, hemos puesto esto. 4 ángeles. Miren, 4 ángeles que van de Jerusalén, concretamente a España. Aquí puse Girona como una referencia. De este a oeste y viceversa. De oeste a este. Profecía, hermanos. Profecía. Espero que esta serie de conferencias haya sido de bendición para todos ustedes, para los que nos han seguido las clases en vivo. Espero que haya sido de bendición también para aquellos que nos hayan visto a través del canal de YouTube del Gran Engaño Seminarios. Y recordemos, hermanos, que el tiempo está cerca. Faltan 8 años. Nada para la segunda venida de Cristo. Faltan 7 años para que el juicio de los vivos acabe. Faltan 5 años, menos de 5 años, o sea, 5 años, primavera de 2028, ¿no? Digámoslo así, primavera de 2028 viene la ley dominical. Se viene una guerra para América Latina. Estamos a nada. La salvación es hoy. Toma tu decisión el día de hoy, pero a conciencia. Cristo viene en 2031. Nuevamente lo volvemos a recalcar. Y con estas conferencias espero que todos ustedes lo hayan entendido y lo hayan tenido claro de que el mensaje del cuarto ángel viene de España. Entonces, ¿podemos decir con seguridad que España está en la profecía o es un invento nuestro? ¿Qué piensan ustedes a lo largo de toda esta conferencia? Completamente seguro, hermano. Completamente, Completamente seguro. Así es. completamente. Miren, de nuevo, estos 4 ángeles, el mensaje dice debe ir de este a oeste y viceversa. Y tiene que dar la vuelta al mundo, tiene que predicarse en todas partes del mundo. Dios va a tener sus representantes en que predicarán este hermoso mensaje. ¿Ok? Bueno, hermanitos, vamos a recomendar que por favor entren a la página web del Gran Engaño y al canal de YouTube de Víctor San Vicens. Los que han visto este video de casualidad, aquí los que entran al canal de YouTube y puedan ver esto de casualidad de repente, no se queden en este canal, vayan al canal de Víctor San Vicens, al canal de YouTube de Víctor San Vicens, a la página web del Gran Engaño, que es ahí donde se ha dado este mensaje, es ahí donde se ha predicado este tema. Nuestro hermano Ángel en su momento lo hizo,
Víctor también en su momento lo hizo, así que vayan allá, miren todas estas series de conferencias y pues que les sea de bendición. Vamos a terminar esta conferencia con una oración y muchas gracias por su atención, hermanos. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado, por regalarnos, Señor, un día más de vida, por la salud que nos das. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, que nos ayudes a retener lo que hemos estudiado en este día, que pueda quedar en nuestras mentes y en nuestros corazones la información que hemos tratado en esta conferencia y en todas estas series de conferencias, Señor. Toca el corazón de los hermanos, de las personas que van a ver estos videos a través de del canal de YouTube. Toca su corazón, Señor, su mente, para que puedan aceptar este hermoso mensaje del cuarto ángel que viene de España. Todo esto te lo pedimos, Padre, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.